Hola amigos, hoy preparamos unos deliciosos macarrones con tomate y mozzarella. Vais a ver que la receta es muy fácil, sobre todo es una receta saludable y se prepara en muy poco tiempo. Quedaros conmigo hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. Ponemos bastante agua en una cacerola, como 1,5 litros aproximadamente, para una taza de macarrones. Añadimos una cucharadita de sal y llevamos la cacerola con el agua al fuego, la dejamos que llegue al punto de ebullición. Y para esta receta yo he utilizado macarrones integrales, una taza de esta grande que pesa 100 gramos, vale para 2 raciones. Y para preparar la salsa de tomate yo he utilizado 4 tomates enteros de conserva que los voy a aplastar ahora con la ayuda de un tenedor. Cuando el agua empieza a hervir, añadimos los macarrones y los vamos a cocer según viene escrito en el envase. Seguir las instrucciones de cocción del envase porque dependiendo de cada tipo de macarrones puede tardar más o menos. Además que los míos son integrales, van a tardar un poco más, entre 10 y 12 minutos. Y mientras que se están cociendo los macarrones, preparamos la salsa de tomate. Ponemos una sartén al fuego, le añadimos un chorrito de aceite de oliva, preferiblemente. Si no lo tenéis, podéis añadirle el aceite de vuestra preferencia. Yo he utilizado un aceite aromatizado con romero porque lo tengo siempre en casa. Si queréis ver cómo se hace, yo os dejo el enlace a la receta. Cuando el aceite ya está caliente, añadimos los dientes de ajo picados en trozos más pequeños y los salteamos durante 1 minuto aproximadamente a fuego moderado. Después añadimos el tomate y lo vamos a cocinar durante 7-8 minutos o hasta que el agua del tomate reduce por completo. Y como en la conserva tenía también un poquito de jugo de tomate, lo voy a añadir en la sartén también. Le añadimos también sal a gusto, pimienta recién molida, la cantidad que desean. Le ponemos también media cucharadita de pimentón dulce porque le va a dar un toque muy bueno a la salsa. Y también le ponemos un poco de romero y un poco de orégano. Removemos bien para que las especias se incorporen en la salsa y dejamos que cocine hasta que el agua reduzca por completo. Y si os parece que la salsa es muy ácida, podéis reducirle la acidez añadiendo una cucharadita de azúcar. Cuando los macarrones ya están cocidos, los sacamos en un colador. Y cuando la salsa ya está hecha, simplemente añadimos los macarrones en la sartén. Removemos bien para que los macarrones se empapen bien con la salsa. Después de estos ricos macarrones os voy a dejar una receta extra de unas pastas al pesto en 15 minutos. También muy fáciles de hacer y sobre todo deliciosos. Luego añadimos parmesano rallado y removemos bien para que se incorpore con los macarrones. La cantidad es al gusto de cada uno. Yo he añadido unos 30 gramos dentro de la sartén y he guardado un poquito de parmesano para la decoración final. Dejamos los macarrones 1 minuto más y apagamos el fuego. Y una vez que hemos emplatado los macarrones con tomate, solamente hace falta espolvorear un poco de parmesano por encima. Y listos para disfrutarlo. Habéis visto una receta súper fácil, rápida y sobre todo deliciosa. Y preparada de manera saludable. Espero que disfrutéis de estos macarrones con tomate y parmesano y vamos con la segunda receta. Estos espaguetis con salsa pesto son muy fáciles de hacer, muy rápidos y resultan deliciosos. Vamos a ver cómo se hacen. Empezamos primero a preparar la salsa pesto y para eso necesitamos un buen puñado de hojas de albahaca que las vamos a poner en el vaso de la batidora. Sobre las hojas de albahaca añadimos también un puñado de almendras. Yo he utilizado almendras, pero también podéis utilizar piñones o nueces, cada uno lo que más les guste. Añadimos también un diente de ajo y al final añadimos unas 6-7 cucharadas de aceite de oliva.
Y ahora con la ayuda de la batidora vamos a triturar todo muy bien. Sobre la salsa pesto obtenida vamos a añadir unos 30 gramos de queso parmesano rallado. Removemos muy bien para incorporar el parmesano en la salsa. Al final podemos rectificar de sal también. La salsa pesto ya está lista. Si la queréis que sea un poco más fluida, podéis añadirle un poquito más de aceite. En una cacerola vamos a calentar bastante agua, donde vamos a añadir también una cucharadita de sal. Ahí es donde vamos a cocer nuestras pastas. La cantidad de pastas es al gusto de cada uno. Yo he utilizado para 2 raciones. El tiempo de cocción de las pastas es el que viene escrito en el envase, porque cada tipo de pasta tiene su tiempo de cocción. Y después de 10 minutos mis pastas ya están listas. Las he escurrido muy bien y luego las he pasado en un plato. Ahora sobre las pastas voy a añadir 2 cucharadas del agua de la cocción y luego voy a poner la salsa pesto. Ahora la cantidad depende también del gusto de cada uno. Las 2 cucharadas de agua que he añadido antes va a ayudar que la salsa esté un poquito más cremosa. Voy a remover un poquito las pastas para que se incorpore la salsa pesto. Os tengo que decir que las pastas huelen genial y además están súper deliciosas. Espero que os guste y que las preparéis vosotros también de esta manera. Estoy segura que os van a encantar. Amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis de darle al me gusta, compartirlo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Gracias a todos por vuestra visita. Cuidaros mucho y hasta la próxima receta.